Bienvenidos una vez más a este su curso de programación de microcontroladores. En esta ocasión vamos a ver este tema que es lenguajes de programación para los microcontroladores. El objetivo de esta sesión es la siguiente: ejecutar y simular instrucciones en un lenguaje de programación. Pero, ¿qué cosa es un lenguaje de programación? Un lenguaje, como dice por acá, es básicamente como cualquier otro lenguaje, pero simplificado y con ciertas normas para poder transmitir nuestros deseos a la computadora. En nuestro caso, hacia el microcontrolador. Un lenguaje es saber hablar, saber dar órdenes, saber dar instrucciones, en este caso al microcontrolador, ¿no? En la computadora hay muchos lenguajes, ustedes sabrán, lenguaje BASIC, lenguaje C, Python, Java, Delphi, etcétera, ¿no? También hay lenguajes para programar el microcontrolador. ¿Qué tipo de lenguajes hay en general? Vamos a clasificarlos. Primero son los lenguajes de máquina, ¿no? O sea, los lenguajes de máquina son los más básicos, los más crudos, por decirlo así, porque se escriben con unos y ceros. Solamente lo entiende la máquina para la cual ha sido creado. Antiguamente, así es como se programan las computadoras, ¿no? Ustedes se acordarán, por ejemplo, las tarjetas perforadas. Ese era un lenguaje de programación, unos y ceros. Obviamente hacer eso era muy complicado. Después aparecieron los lenguajes de bajo nivel, lenguaje ensamblador, que está basado en mnemónicos y los recursos del microcontrolador son aprovechados al máximo en este caso. Son lenguajes un poquito más amigables, pero bueno, ahorita vamos a ver un ejemplo de esto. Sin embargo, actualmente se programa con lenguajes de alto nivel, que son los más parecidos al lenguaje humano, ¿no? Y por lo tanto necesitan un compilador, un traductor. Por ejemplo, el lenguaje máquina, aquí hay un ejemplo, ¿no? Este es un programita en lenguaje máquina, 11001010, tal como lo ves ahí. Obviamente, bueno, eso entenderlo es sumamente complicado, ¿no? Actualmente eso ya no se utiliza. El lenguaje ensamblador, el que tenemos aquí a la derecha, el que tenemos en este lado, es un poquito más amigable, pero aún así no es lo suficiente. Fíjate, por favor, estos son mnemónicos. MOV LW 0x07, ¿no? BSF status RP0. Son mnemónicos, son como palabras claves, ¿no? Que si uno sabe inglés más o menos lo puede entender. Por ejemplo, CLR vendría a ser clear, F viene a ser file, clear file, borrar un archivo, ¿no? BCF sería bit clear file, borrar un bit de un archivo o de un registro en este caso, de este registro y así. Bueno, es poco más amigable, pero aún así es complicado programar en esto. Se utiliza muy poco, se utiliza solamente cuando realmente se quiere se quiere que nuestro programa utilice la menor cantidad de recursos posible, ¿no? Así sea recontra simple, y cuando este programa va a ser comercial, es decir, se va a vender por miles y miles, porque requiere bastante tiempo programar de esta manera. Los lenguajes de alto nivel ya son diferentes. Por ejemplo, en este lado tenemos el lenguaje C, ¿no? Que ya son palabras completas, fíjate. Use delay, usar un retardo, ¿no? Fuses, fusibles. Aquí dice while true, mientras sea verdad, ¿no? Output high, sacar un nivel alto en el pin B0. Está en inglés, ¿por qué? Porque los que lo han inventado eran ingleses, ¿no? O norteamericanos. Estuviera en español si es que los que lo inventaron hubieran sido españoles o sudamericanos, ¿verdad? Pero bueno, si es cuestión de saber inglés, un poco de inglés técnico y se entiende fácilmente. Y más aún, también existen los lenguajes gráficos, ¿no? En bloques, como el de acá, que es mucho más fácil. En este caso ya está en español, ¿no? Fijar salida pin digital número tanto, a alto o abajo.
hacer un bucle por siempre, fijar un valor, leer un pin digital, etcétera. Ya que estos bloques, acá tú ya no se escribe, no se digita nada, solamente se arrastran bloques, se arrastran, se borran o se editan algunos parámetros específicos, ¿no? También eso es factible. Pero antes tenemos que saber qué son los algoritmos y flujogramas, porque queremos programar. Imagínate que yo te dijera, a ver, ¿cuál es la mejor ruta desde tu casa hasta la plaza de armas? Supongamos que viene a tu casa un pariente que no conoce Arequipa. ¿Qué le dirías tú? Simplemente le dirías, vete a la esquina, acá a 2 cuadras, tómate el bus o la combi que dice tal cosa y te bajas en tal esquina, en tal cuadra, y de ahí caminas 2 cuadras a la derecha y ahí está la plaza de armas, ¿verdad? Eso es una programación, es un algoritmo, mejor dicho, ¿no? Estás diciendo a tu pariente, pues, que siga esas instrucciones para llegar a su destino. Él quiere llegar a la plaza de armas. Es lo mismo, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un algoritmo. ¿Qué hago cuando tengo hambre? Fíjate, ¿no? Acá dice, tengo hambre. Tengo hambre, sí. ¿Qué hago? Busco comida en el refrigerador. Pregunto, ¿hay comida? No, si no hay comida, pues me voy, salgo de compra, ¿no? Pero si es que hay comida, calentar o preparar algo. Y de esa manera, ya modificado, ya puedo empezarme a calentar mi comida y a comer, ¿no? Y ya estoy satisfecho. Ya cumplí mi objetivo. Ese sería un algoritmo que puede estar escrito tanto en palabras como también en flujogramas, es decir, en forma gráfica, como la que aquí te estoy indicando, ¿no? Y todo algoritmo siempre va a tener un principio, un inicio y va a tener un fin. Eso es muy importante. Hay un principio y un fin en todo algoritmo. Ahora bien, ¿qué tipos de algoritmos hay? Te voy a mostrar los básicos. Primeramente, el secuencial. El que te mencioné del ejemplo del pariente que quiere llegar a la plaza de armas, pues aquí está, es una manera secuencial, ¿verdad? Inicio, acción 1, acción 2, acción 3, fin. El de selección, donde tiene que tomar algunas alternativas. Vamos a suponer que para ir a la plaza de armas no hay solamente una ruta, o sea, no hay una sola combi, sino hay 2 o 3. Entonces tú le dirías, ¿no? Si viene la combi roja, bájate en tal esquina. Pero si viene la combi azul, bájate en tal otra esquina. Entonces aquí ya hay una diversificación, hay una selección. Y entonces la persona tiene que tomar una decisión, ¿no? Según el caso. ¿Te das cuenta? Y también hay algoritmos tipo repetición, en el cual se tiene que ejecutar una acción varias veces, ¿no? Se tiene que ejecutar una acción varias veces. Se repite, pero bajo ciertas condiciones. Ahora bien, nosotros vamos a utilizar para programar los PICs el lenguaje C, C++. Para el lenguaje C existen muchos programas, pero nosotros nos vamos a enfocar en este programa, el CSS Compiler. CSS Compiler, lo puedes buscar tú en internet, lo puedes buscar en una página web, en el Google, tú pones CSS Compiler y te sale, ¿no? Ahí en la página web. Te lo voy a mostrar más adelante. Entonces, en este lenguaje de programación existen unas partes fundamentales que son las siguientes. Primeramente, las directivas de preprocesado. Acá hay un pequeño ejemplo de una directiva, ¿no? Donde yo le tengo que indicar al compilador cómo generar el código máquina. Son indicaciones al compilador, a mi software. Por ejemplo, acá yo le indico qué microcontrolador utilizo, ¿no? Qué microcontrolador, qué modelo, qué fusible, a qué velocidad trabaja. Son cosas que el microcontrolador tiene que saber para generar el código. Voy a trabajar también en base a funciones. Eso es importantísimo. En el lenguaje C todo está hecho a base de funciones. Aquí, por ejemplo, hay una función. La función, te voy adelantando, tiene un nombre
y tiene unos parámetros y tiene unas instrucciones, ¿no? Instrucciones. Siempre va también entre llaves. Abro una llave, cierro una llave. Esa sería una función. En el lenguaje C también vamos a utilizar lo que son las sentencias, es decir, las instrucciones, los comandos, lo que quiero que el micro haga. Y para eso hay un menú de instrucciones que uno tiene que aprender o que tiene que sacarlo de un manual o tiene que acudir a la ayuda, ¿no? Al archivo de ayuda que tiene mismo CSS, donde hay una fila pues, de comandos de instrucciones que tú vas a utilizar según tus necesidades, ¿no? Y también podemos utilizar los comentarios, que son imprescindibles como documentación del código fuente. Cuando yo coloco acá, por ejemplo, esta instrucción, dato 1 va a ser igual a 5, acá pongo un comentario, ¿no? Ya estoy asignando, es una asignación, ¿no? Por ejemplo, acá, return A más B. ¿Qué es lo que está haciendo esta instrucción? Devuelve una suma, devuelve la suma de estos dos variables, A más B. Estos son comentarios, ¿no? Para que tú recuerdes cuando después veas tu código o cuando otra persona lo vea, sepa qué es lo que tú estás haciendo con ese código. ¿Ok? Eso es importantísimo. A medida que vayamos programando, esto se te va a hacer más amigable, ¿no? Ahora se te hace un poquito complicado. Bueno, no hay que memorizar, solamente te voy dando las pautas previas. Cuando ya programemos vas a ver que esto va a ser más sencillo de entender. En un programa siempre se necesitan variables. ¿Qué son las variables? Son nombres asignados a una o varias posiciones de memoria. Son espacios reservados donde vamos a guardar valores momentáneamente, ¿no? Y eso es muy importante. Las variables son muy importantes en los programas. Porque, por ejemplo, si hacemos un contador, 1, 2, 3, 4, necesitamos guardar ese valor en una parte de la memoria. Por lo tanto, si no, no se podría, ¿no? En una computadora, lo que aparece en la pantalla de la computadora, como en este caso, está guardada en la memoria del computador. Porque, ¿qué pasa si en este mismo instante yo, por ejemplo, desconecto mi alimentación o saco la batería? Todo lo que está en la pantalla se borra. La memoria, en este caso, trabaja con electricidad, con voltaje. Si yo nuevamente alimento, nuevamente tengo que cargarlo del disco duro hacia la pantalla. Pero, por ejemplo, lo que está ahorita en la pantalla escrito, en este mismo instante, aquí está en una memoria. Entonces también es necesario tener que los PICs tengan memoria. Y acá, acá te estamos indicando cómo se manejan esas memorias, ¿no? Acá te dice, por ejemplo, es necesario declarar todas las variables. A los espacios de memoria se le dan unos nombres, ¿no? Por decir nombres, apellidos, edad, así como un formulario, ¿no? Se le dan nombres de qué tipo de datos se va a guardar en esa memoria. Y los más utilizados, por ejemplo, dice acá, es las variables int, los enteros, o sea, los números enteros, 1, 2, 3, 4, 5, etc., ¿no? Los char, que son los caracteres, A, B, C, D, F, G, etc. Los float, que vendrían a ser las variables, son números pero con decimales, 1.35, 2.3, 18.08, etc., ¿no? Números con decimales. Los double son coma flotante, es decir, los números decimales, pero con muchas más posiciones decimales, para que tengan más precisión. Pero también son números enteros. El número entero solamente va a poder guardar un número hasta 200, depende del caso, hasta 8 bits, sería 255, o con 16 bits hasta 65.535, ¿no? Pero si mi número es más grande, necesito un tipo double, como dice por acá. O también un tipo de variable void, ¿no? Que es sin valor. En este caso se utiliza void, se utiliza para las
funciones, nada más. Y aquí hay una tabla, de los tipos de variables utilizados en el Pixel Compiler. Puedes utilizar los de acá arriba o los que están aquí abajo, ¿no? Y acá te dice qué tipo de dato puede guardar. Por ejemplo, si yo coloco el int 1, es para guardar un entero de un bit nada más, por lo tanto solo puede guardar el valor de 0 o 1, es un bit. El int 8 es un entero de 8 bits, de 0 a 255 y así sucesivamente. Pero también yo puedo poner números negativos. Si pongo números negativos, tendré que utilizar el prefijo signet, ¿no? Que acá no lo han puesto. Vamos a ponerlo por acá. Por ejemplo, si quiero signet int 8, significa que esta variable va a ser de 8 bits, pero va a ser positivo o negativo, es decir, va a ser desde menos 127, acá lo escribo, desde menos 127 pasa por 0 hasta 128, ¿no? Entonces tiene ese rango de valores, ¿listo? Y así también con los demás. A ver, perdón. Ya. Entonces, acá un poquito te aclaro lo que son las funciones. El lenguaje C está hecho a base de funciones y son los bloques fundamentales que utiliza para su construcción. En un programita pueden haber una o más funciones. Mínimo una tiene que haber, la función principal, void main. Pero de ahí pueden haber muchas más funciones y eso lo hace más fácil de entender, ¿no? El lenguaje C. Entonces, una función va a tener básicamente, como dice acá, un tipo de dato. Vamos a ponerlo en rojo. Acá está. El tipo de dato puede ser, como te mencioné, int, void, char, etc. Un nombre de la función. Esto ya es a tu criterio. Cualquier nombre, ¿no? Se supone que una función, si es una función para sumar, será suma. Una función para multiplicar, pondrá multiplicación. Una función para contar, pondré contador, etc., ¿no? El nombre refleja lo que esa función va a realizar. Y aquí están los parámetros, que son opcionales, ¿no? Los puedo colocar o los puedo obviar, depende del caso. Si hago una función suma, si hago una función suma, entonces mi parámetro podría ser A, B, es decir, voy a sumar dos sumandos, ¿no? Y acá pondré mi cuerpo de sentencias, como dice por acá, ¿no? O sea, ¿qué tengo que hacer para sumar A más B, por decir? Eso, así es como se definen las funciones en el lenguaje S. Aquí le faltaría, por ejemplo, para completar, sería int. O sea, el resultado de esta suma es un número entero. Esta suma no puede ser mayor, en este caso, a 255. Si quisiera sumar números más grandes, pondría ahí long, ¿no? Que sería 65.535. O sea, hasta ese número podría sumar. Y así. ¿Qué operaciones puedo hacer en el Pixel Compiler? Puedo hacer prácticamente cualquier operación, empezando por las operaciones aritméticas. Como dice por acá, puedo sumar, restar, multiplicar, dividir o sacar resto de división de enteros. Puedo hacer incrementos y decrementos, ¿no? X más, o sea, en vez de poner a... bueno, quiero que una variable se incremente, yo por ejemplo poner contador más. Entonces ese contador tiene el valor 10, va a ser 11. Se incrementa. O contador menos, igualito, ¿no? El valor que tenga le restamos 1. Puedo también hacer operaciones relacionales, es decir, verificar si un número es mayor igual, es menor igual, es comparativo o es diferente. Entonces, se puede hacer eso. Puedo hacer operadores lógicos, o sea, puedo decir si una variable, si un dato y otro dato es igual a 5, por ejemplo, ¿no? O
si es que la puerta está cerrada o está abierta, ¿no? Esto refleja la operación lógica y la operación lógica o, y esta es la operación lógica NOT. ¿Okay? Este es a nivel usado en las condicionales, pero también puedo hacer a nivel de bits. Y acá tengo ya otros símbolos, ¿no? Acá está el AND, OR, SOR, complemento a 1, derecha, izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, se puede trabajar de muchas maneras con el lenguaje C. Lo vamos a hacer nosotros esto poco a poco. Y bien, en la primera experiencia vamos a justamente hacer un programa de ejemplo, ¿no? Todo se aprende con la práctica. Entonces, para esta experiencia número 1, lo que te pido es que se supone que tienes ya instalado en la computadora el Pixel Compiler, vas a empezar a digitar. Entonces, en el siguiente video te voy a enseñar cómo se crea un nuevo proyecto, ¿no? Un nuevo proyecto, cómo empiezas a digitar y cómo vas a compilar. De tal manera que vas a tener un archivo tipo X que lo vas a poder programar, insertar en el microcontrolador para que realice la acción para la cual la has programado. Esta es la experiencia número 1. En la experiencia número 2 vamos a hacer una simulación y una depuración. Para eso se va a utilizar lo que es el software Proteus. Y acá, por ejemplo, acá estamos viendo cómo este software nos ayuda de forma realmente grandiosa a la programación. Porque antes de programar, una vez que yo hago una programación, ¿cómo me aseguro de que funciona bien? Tengo que probarlo, ¿no? Podría yo probarlo, obviamente, en mi hardware. Podría yo programar, grabar y probar. Hay un error, programar, grabar y borrar en el mismo hardware, pero para ayudarnos un poco, se utiliza aquí lo que es la simulación en el Proteus. ¿Okay? Entonces, eso también te lo voy a enseñar en un video que viene más adelante. Y finalmente hay un reto de laboratorio para ver qué tanto tú has entendido esta parte de la programación básica. Entonces tendrás tú que hacer un programita que haga parpadear un LED, pero utilizando las condiciones que aquí estoy indicando, ¿no? Utilizar este tipo de microcontrolador, sacarlo por este pin, utilizar tales instrucciones, etc., ¿no? Y lo vas a grabar en un video. Bien, entonces hasta ahí es esta parte del video que te espero en la próxima sesión. Nos vemos.